I'm Julian Assange, Roger, I'll get you in constraint. editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets, These documents belong to the United States government. been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike back. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Welcome to, Bienvenidos a una edición especial de nuestro programa. Normalmente, estos diálogos se desarrollan desde el lugar donde estoy bajo arresto domiciliario. Pero hoy, por la cantidad de gente involucrada en el movimiento Ocupa, hemos decidido hacerlo aquí, en el viejo Deutsche Bank de Londres, que está controlado por amigos de Ocupa. Tenemos aquí a Marisa Holmes, de Ocupa Nueva York, Alexa O'Brien, de Ocupa Nueva York y del Día de la Ira de Estados Unidos, Aaron Peters, de Ocupa Londres, Naomi Colvin, de Ocupa Londres, y David Graeber, de Ocupa Nueva York. Me gustaría dividir este programa en dos partes. En la primera parte, quiero entender cómo llegó a existir el movimiento Ocupa, qué tipo de gente estaba involucrada, la base política para organizarlo, para llevar sus asuntos y difundirlo, y después ver a dónde se está dirigiendo. David, ¿de dónde crees que vino este movimiento que al final causó la ocupación de Zuccotti Park y después se extendió por el resto de Estados Unidos? Bueno, creo que hubo un tipo de movimiento global, el cual creo empezó en Túnez y que parece que se extendió por el Mediterráneo, Grecia, España. En realidad es el mismo movimiento que estremeció a Estados Unidos y mucha gente de Grecia y España que estuvo involucrada en los primeros días y hasta antes de la ocupación de Zuccotti Park forma parte de él. Por eso creo que hay un tipo de agitación global. Alexa, usted estuvo involucrada en el Día de la Ira de Estados Unidos en mayo de 2010. ¿Lo ve como el momento de una transición del espacio cibernético al espacio de encuentros? ¿O hay algún análogo anterior? Bueno, creo que sí, definitivamente. Es decir, si nos fijamos en la parte superior y en la multitud de activistas menores y actividades en los medios sociales, y la transformación en la organización de los medios también desempeñó su papel el año pasado en Ocupa Wall Street. Es evidente que había una inspiración proveniente de la primavera árabe. De eso se habla muy rara vez. En 2008, Egipto se convierte en el país número 1 del Banco Mundial en cuanto a reformas y en el mundo en desarrollo. Y en términos de reformas liberales, Egipto era insuperable en África del Norte y en Oriente Próximo desde el punto de vista del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El fenómeno más grande que está pasando aquí es que después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado Nacional muchas veces se veía como un tipo de depósito de responsabilidad democrática. Desde finales de los años 70, esto estaba desapareciendo y en algunos lugares nunca ha existido, ¿sí? Pero ahora es un fenómeno global. Ahora reconocemos que los resultados de la política pública no están ocurriendo a nivel nacional y que los creadores de la política no son realmente aquellos que están en los parlamentos nacionales. Están en otro lado y aquellos que dictan la política no son los responsables de ninguna forma o no son los representantes democráticos. Y es un fenómeno global. Y eso pasa en la India, en la China, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Nosotros no solo tenemos una crisis financiera global, tenemos una crisis política global porque nuestras instituciones ya no funcionan. Exacto. Y esto es uno de los puntos del movimiento global por la justicia. Estos recién creados mecanismos administrativos, mecanismos políticos globales planetarios. Como la OMC. Como la OMC, como el FMI. La gente, al menos en lugares como Estados Unidos, se suponía que ni siquiera sabía que existían, pero en realidad estaban gobernando el mundo. Quiero decir que es la primera burocracia planetaria realmente efectiva, creada en nombre de un cierto tipo de ideología de mercado libre que se supone que está en contra de la burocracia, pero en realidad es totalmente lo contrario. Por lo tanto, las revueltas siempre son de nombre de la democracia, porque es algo que obviamente hace falta. La crisis financiera simplemente lo trajo a casa, especialmente en cuanto a la deuda, donde quedó muy claro que las deudas de los grandes jugadores pueden ser completamente renegociadas a través y por medio de estos mecanismos globales, pero los tuyos no pueden, porque tus políticos están comprometidos con ellos y no contigo. Bueno, ahora quiero pasar directamente a un tipo de génesis práctico, pues ese tipo de temas amplios ocurren sobre un fondo. Pero si regresamos a esto, algunos de los elementos clave de Ocupa Nueva York en nuestra investigación son, por ejemplo, conseguimos el 99%, pero en realidad la expresión no era.
somos el 99%. No era exactamente así. Y ahí apareció esta especie de prólogo de presentación de competencias que finalmente dio su resultado. Es un ejemplo perfecto de proceso colectivo. Creo que yo lancé algo así como, ¿por qué no hacemos algo del 99%? Y alguien más, creo que algunos españoles dijeron, nosotros somos el 99%. Y después, creo que Chris añadió en la página, somos. Así fue como diferentes personas contribuyeron con cada palabra, pero todo junto salió estupendamente. Naomi, ¿ha visto usted este tipo de proceso repetitivo? Algo se ha erigido y no nació como una explosión de inspiración en el cerebro de una sola persona. Parece que ha sido algo que en realidad involucraba todos esos procesos. Creo que tienes razón. Creo que hay diferentes flujos identificables que se unen en Ocupa. Y Ocupa es casi un momento galvanizador, cuando la gente está haciendo, en realidad, cosas bastante diferentes y entiende que ellos pueden cooperar y crear algo que es realmente extraordinario. Si nos fijamos especialmente en Ocupa Londres, claro, el desencadenante es el ejemplo de Ocupa Wall Street. La idea de que esta cosa extraordinaria pudo haber pasado al otro lado del Atlántico es un lado donde nunca esperarías que fuera posible, y por eso tienes que hacer algo en Londres. También tenemos el aporte de lo que pasó en cualquier otro lugar de Europa durante el último año. Lo que pasa en Londres es imposible sin el ejemplo de lo que pasa en España. Realmente es el momento en el que todo se junta. ¿Hasta qué punto prácticamente el movimiento de los indignados en España alimentó a Ocupa Nueva York en lo que se refiere a apoyo logístico o a cantidad de gente en la calle? Hubo muchos miembros de los indignados que en realidad estaban en Nueva York por una u otra razón, lo que culminó el 17 de septiembre cuando ellos vinieron a las tempranas asambleas generales. Y saben, nos dieron la base y el contexto para lo que estamos haciendo, entonces de ellos aprendimos muchísimo. Había hasta egipcios ahí. Recibimos correos electrónicos de Egipto diciendo, voy a Nueva York especialmente para esta acción particular. Entonces creo que en términos de proceso de aprendizaje iterativo puedo decir que al menos para mí, viendo lo que estaba pasando en Europa, como lo evalúas, esta información para las ocupaciones se tomó definitivamente de modo directo de aquel movimiento particular. Naomi, en Ocupa Londres había una placa en la calle con la inscripción Plaza de Tahrir, enfrente de la iglesia de San Pablo. Una de las placas más fotografiadas. No tengo ni idea de quién la puso, pero sí. Diría que, claro, había gente ahí que identificaba mucho lo que estaba haciendo con la inspiración de la primavera árabe. En términos de cantidad de gente en la calle, es el movimiento europeo el que ha aportado mucho más a Londres, simplemente porque es donde estamos. Estoy interesado en esto porque me interesa la cuestión particular de la filosofía de la técnica y el dominio de la técnica que independientemente de lo que intentemos y hagamos políticamente en una dirección u otra, tenemos que hacerlo de modo eficiente si queremos ganar. Y para hacerlo de forma eficiente tenemos que adoptar técnicas eficientes. Y entonces, cada uno, no importa lo que organice, empezará a adoptar técnicas eficientes. Al final son las técnicas las que ganan. David. Creo que una parte de estas técnicas no son solo los medios de comunicación sociales, pero ha habido una tradición, como mínimo desde los años 70, de crear nuevas formas de democracia directa, de consenso, de facilitación, de descentralización, de tomar decisiones. Es muy práctico. Hay una especie de síntesis, a través de la cual eso se define a sí mismo en contra de la forma en la que actúas en los medios sociales. Entonces, por un lado, estás difundiendo información de ciertos tipos de medios de comunicación sociales, pero al mismo tiempo, estas nuevas formas de democracia están profundamente personalizadas. Y por el hecho de que lo tuviéramos que trazar, la gente sabía cómo facilitarlo e instituciones como Micrófono Popular, que se han desarrollado durante años, que están ahí para realizarlo, son absolutamente críticas. Esta cultura mitológica que visualmente era muy conocida entre los de Ocupa, el micrófono humano, mic check, es un poco como un teatro en la calle. Por otro lado, parece ser práctico una asamblea general. Estas cosas, como saludar agitando la mano, lo cual para mí cuando lo vi por primera vez me pareció como terriblemente amanerado e inefectivo. Pero yo puedo ver que si tienes un montón de gente y tu tarea es escuchar a alguien, no tiene un mal resultado. Aaron, ¿has estudiado cómo aparecieron estas técnicas? En realidad, ¿ha habido algunas innovaciones en cuanto a la técnica? Si vuelves a la noción de la mimética, ahora hay un argumento que siempre ha existido en cuanto a cómo los humanos comparten identidades, cómo crean otras nuevas, cómo las interiorizan. Pero la cuestión en cuanto a estos nuevos tipos de maneras de comunicación es que este proceso se acelera rápidamente. Creo que hay realmente una relación, especialmente entre la gente más joven,
En la práctica en línea y fuera de línea, en la que ellos no están interesados en líderes, no están interesados en modelos de beneficios, están interesados en la creación de valores, pero a menudo es la creación de valores la que va más allá del motivo de beneficio y más allá de coaccionar para hacer algo. Entonces es un tipo de acción colectiva voluntaria. Las técnicas en Ocupa Londres imitaron el ejemplo de lo que la gente había hecho en Nueva York, en Ocupa Nueva York, ¿o son más antiguas? Creo que hay una interesante tensión entre la forma en la que funciona el consenso en la red, lo que ocurre cuando te fijas en cómo funciona la conciencia colectiva. Es un consenso, pero de una forma mucho menos estructurada. Y hay una interesante tensión entre lo que puede ser el modo de pensar de la gente que ha venido a ocupar y una forma de consenso, por así decirlo, más tradicional. Un trabajo basado en decisiones estructuradas de forma consensuada. Un trabajo de base. Y es una tensión que podemos examinar en Ocupa Londres sin resolverla plenamente. Podemos explicar por qué el movimiento Ocupa no podía haber sucedido hace 10 años. Estos movimientos de protesta brotaron en Seattle y Genera, etc. Y de pronto tuvimos un 11 de septiembre y eso fue el final de aquello. Así que podemos entender por qué esto no había ocurrido hace 10 años. Pero ¿hace 5? Creo que en primer lugar los movimientos sociales que están alrededor nacen de la queja y de la sensación de ser agraviados, y creo que lo que está ocurriendo sería simplemente imposible sin la crisis económica global. Me refiero a que verdaderamente podría haber sido el fin del capitalismo tal y como lo conocemos. Habríamos tenido enormes problemas con la distribución de los alimentos. El problema de las sociedades complejas es que cuando algo va mal, va muy mal. ¿Así que creen que esto no habría pasado si no fuera por la crisis económica de 2008? ¿Eso fue un desencadenante? Porque hay ciudades campamentos, ciudades en Estados Unidos que no están dentro del movimiento Ocupa y son gente que no tiene hogar, y esto es tanto un síntoma político como una fuerza. David, el movimiento Ocupa estuvo hirviendo a fuego lento durante la primera semana o los primeros 10 días antes de que empezara la violencia. Bueno, sí. Me refiero a la violencia policial, pero es violencia al fin y al cabo. Y la violencia es un mecanismo de marketing bastante efectivo. Las películas de Hollywood están llenas de violencia. Yo estuve allí y, como sabes, estuve bebiendo en un parque la primera semana y puedo dar fe de que no estábamos exaltados. Estuvimos protestando todo el día, toda la semana. Ocupamos Wall Street, íbamos desde la llamada de apertura hasta la del cierre diariamente. Teníamos 2 asambleas generales al día, estábamos, ya sabe. Sin embargo, los medios de comunicación no transmitieron eso y solo se hizo efectivo cuando empezó la violencia. Supongo, pero nuestra meta nunca fue... Estoy sugiriendo que quizás deberían basarse en la experiencia de este evento, de que quizás realmente al provocar la violencia policial es algo que debería hacerse si quieren... Realmente no tenemos por qué provocar nada. Es algo que va a ocurrir. No provocamos la violencia policial. Lo vamos a ocupar. Tomamos la... Hay que grabar la violencia policial. Tomamos la dirección de la no violencia. Fuimos y ocupamos una plaza para poder tener una asamblea general. Y comenzamos a hablar sobre el mundo en el que estamos viviendo y sobre las estructuras que lo gobiernan. Así que creo que por estar ahí y ejercer de forma directa el proceso democrático, representábamos una amenaza y la policía tuvo que responder. No hay nada que aterrorice tanto al gobierno de Estados Unidos como la amenaza de un estallido democrático en Estados Unidos. Es seguro que reaccionarán de forma violenta. El día que ocupamos la Bolsa de Londres, yo estaba fuera del principal cuadrante de la policía y creo que conté unas 20 furgonetas y puedo asegurar que hasta ahora he visto esto bastantes veces. Oí a los perros salir, vi a todos los equipos de inteligencia, tenían allí sus cámaras. Entonces es cuando empezaron a repartir palizas a todo el mundo a la luz del día. No había medios de comunicación y la policía entendió que si no nos frenaban, enseguida empezaríamos a ganar terreno. Naomi, tú eras la coordinadora de la campaña de Bradley Manning. En realidad, había una interesante e inusual relación entre el número de personas que estaban apoyando a Wikileaks, a Bradley Manning o a Anonymous y el movimiento Ocupa. Pero a Bradley Manning lo convirtieron en un ejemplo. No fue simplemente arrestado y después todo siguió con calma. Me refiero a que le convirtieron en un ejemplo destacado que actuara como freno porque la autoridad necesita dar ejemplos prominentes de lo que les pasa a las personas acusadas de desobediencia para mantener su autoridad. Las escenas de la televisión en las que los manifestantes son víctimas de violencia, en las que se encuentran en una posición débil. ¿Crees que a la larga esto también es un ejemplo negativo?
Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Creo que la primera es lo que le ocurrió a Bradley en Cuántico. Le trataron muy mal allí. Un reportero especial de Naciones Unidas apareció finalmente y lo contó. En términos de cobertura mediática del conflicto, creo que sin duda es la representación de lo que ocurrió los primeros días en Nueva York. Esas fueron las imágenes que dieron la vuelta al mundo. No eran de los medios de comunicación principales, provenían de los ciudadanos, eran de transmisión en directo. Y creo que realmente hay cierta importancia en la presencia de los medios y en el hecho de que algo ocurra a la vista de todo el planeta, de que el movimiento Ocupa se haya estado autodocumentando todo el tiempo. Es una gran fuerza inhibidora. Si no fuese por las grabaciones en directo en Internet y por equipos mediáticos sociales, no habríamos llegado hasta los principales medios de comunicación. Impulsamos el diálogo de forma importante. Alexa, hábleme de los principios legales y el movimiento Ocupa. Era una de las exigencias del Día de la Ira en Estados Unidos y parece ser un proceso de acuerdo con los principios legales. Por supuesto. Creo que la base de cualquier tipo de... En el caso de Estados Unidos, una república democrática, o al menos es lo que dicen que es una república democrática, hay diversas instituciones. Está la plaza pública, existen los medios y existen las elecciones. Y cuando estas cosas están en manos de las personas, estas instituciones mantienen una cierta salubridad porque pueden vigilarse las unas a las otras. Creo que en términos legales, me remito a mi experiencia, si un solo ciudadano, $1, un voto, por así decirlo, es tan radical para que me inscriban en una revista de seguridad australiana, para que me relacionen con Al-Qaeda y me lleguen mensajes de otros contratistas de seguridad relacionados con el FBI, diciéndome que tenga cuidado, que de alguna manera estoy relacionada con Al-Qaeda, es algo que me dice que se trata esencialmente de una técnica intimidatoria. David, el movimiento Ocupa, con ese nombre vino al mundo como resultado de Ocupa en Nueva York, pero se expandió por todo Estados Unidos. ¿Puede describir un poco esa expansión de Ocupa por el Estados Unidos continental? Fue notablemente rápido. Estaba estupefacto. Estaba asombrado. Porque uno sueña con que estas cosas ocurran, pero realmente nunca crees que vayan a pasar. Diría que en 3 semanas teníamos unas 800 ocupaciones, y es cierto que algunas de ellas eran de una sola persona con una pancarta, pero muchas de ellas no eran. Muchas de ellas eran grandes acampadas de gente en sitios como Missoula, Ocupa Saskatchewan, en Canadá, de una efusión extraordinaria, lo que ocurrió muy rápido. Quiero comentar el tema de ocupar un espacio, es decir, ¿por qué es importante ocupar un espacio? ¿Por qué no quedarse en casa? Tienes tu agenda, tienes a tus amigos, tus redes sociales. ¿Por qué no coordinarlo desde detrás del escenario? ¿No es un poco pérdida de tiempo el poner tiendas de campaña y no poder hacer las cosas de forma más eficiente? Bueno, esto nos devuelve a la cuestión sobre por qué el movimiento en la red lleva a la acción fuera de ella. Creo que hay una necesidad natural humana de comunicarse cara a cara, y realmente es algo mucho más profundo. Creo que cuando trabajas en la red, uno es una especie de... Se trata de coordinar individuos autónomos para que hagan cosas, y uno tiene la sensación de ser parte de una comunidad de personas que sienten lo mismo, o que están preocupados por las mismas cosas, pero uno no está en un espacio en el que digamos que todo el mundo quiere estar, y en el que todo el mundo quiere hablar para recrear el tipo de sociedad que la gente desearía que existiera siempre. Creo que también es un experimento de ver cuánta presión puedes ejercer. Tu compromiso con el espacio, dentro del sentido de espacio cívico. Cuando el espacio cívico es solo una acera entre un centro comercial y otro, algo que pasa a menudo en Estados Unidos, y a menudo incluso en muchas ciudades pequeñas, hay una necesidad de crear espacios públicos y no privados que ni siquiera estén relacionados con el trabajo de una persona, en el que podamos reunirnos y hacer tratos con Carlyle por la compra de agua o lo que sea. Pero David, ¿tiene que cuestionarse el lugar? Me refiero a si todo el mundo puede reunirse, por ejemplo, en un bosque de secoyas de California. De hecho, el G8 se ha trasladado a Camp David, parece que para conseguir ese efecto. Creo que sí. Me parece que durante los últimos 30 años se han producido agresiones sistemáticas sobre la noción de comunidad y la idea de imaginación política. Y esta es una forma de reclamar ambas a la vez. Así que creo que la idea de retroceder un poco es muy importante.
¿Es una muestra de la soberanía literal sobre un área determinada? Controlamos de manera física, mediante nuestra decisión política, este espacio que no controlan ustedes. Absolutamente. Y es lo crítico de esta situación. Quiero decir que es una estrategia de doble poder. Estamos hablando de la fuerza. No estamos hablando de las legalidades. Ellos no están hablando de las legalidades y nosotros tampoco. Cualquiera de los dos puede desplegarlo como arma, pero lo que intentamos decir es que es nuestro espacio. Y lo es. Somos el público y es un espacio público. Vamos a ocuparlo y este sencillo acto desafiante es tremendamente creativo. Todo se deriva de esto y todo lo que hemos hecho se ha derivado de que iniciamos nuestro movimiento con el no aceptar el orden establecido y el deseo de crear uno nuevo. En la dominación de ese espacio físico, al crear tu propio mini-estado en Ocupa, que yo creo que es el término correcto cuando físicamente controlas un área de tierra, cuando tienes el monopolio de la fuerza coercitiva, empiezas a erigir ciertas estructuras sobre cómo tratar con cada cual y cómo coordinar con cada uno, y a elegir ciertas metodologías para tratar con la policía, para tratar con los oportunistas dentro del movimiento Ocupa, para tratar con locos, para tratar con la basura. Las metodologías que se idearon para la toma de decisiones políticas y el abordaje práctico de las cosas se ven como un plan para hacer frente a la sociedad en general, o son metodologías que son simplemente para, o sobre todo para, lidiar con el problema particular de cómo ocupar una plaza. No creo que tuviéramos nunca el monopolio de la fuerza dentro de Ocupa. Y habría sido mucho más fácil si hubiéramos hecho eso en realidad, negociando, ¿sabes? Lo que se hace en esta situación en la que, más o menos, usted sabe que cualquier trastorno puede suceder, en realidad no se tiene el poder de coerción, sino el poder de persuasión, el poder de mostrar lo que la mayoría de la gente en ese espacio piensa. Pero en última instancia no se tiene la coerción, y eso también es educación. En el caso de tener una persona problemática ahí o algún loco que lo está arruinando todo, ¿qué hacen con ellos? ¿Qué hacen con ellos en Ocupa? ¿Cómo se deshacen de ellos? ¿Llaman a la policía? No hacemos eso. En realidad, hemos estado usando una combinación de cosas. Reducir la intensidad, mediación y comunicación no violenta han sido los modos de abordar los conflictos internos. Entonces, David, si el asunto llega a mayores y supongamos yo sigo allí, sus malditas reglas no me afectan, quiero tocar el tambor cuando me dé la gana, quiero hablar cuando me dé la gana, quiero estar desnudo cuando me dé la gana. ¿No necesitarías a algún tipo rudo para que apareciera en ese momento a decirme, mira amigo, vamos, estás arruinando todo para todo el mundo, no fastidies? Hay muchas formas de presionar a la gente. Por ejemplo... Pues con los tamborileros, por ejemplo, tuvimos una asamblea en la que hablamos de la situación de los tamborileros. Simplemente lo negociamos dentro del círculo de la asamblea. ¿Alexa? Hay ciertamente conflictos y tensiones que son naturales para los seres humanos, en los grupos dentro de Ocupa. No es que el espacio que Ocupa crea de repente sea como una utopía, porque no lo es. Aaron, al final, ¿no se necesita un mecanismo, un proceso de desplegar la fuerza cohesiva? Bueno, prácticamente es una cuestión que necesita una respuesta, por supuesto. Están muy incómodos con eso, es genial. No lo estoy. Esto es una especie de cuestión existencial. Tenían que pasar en psicoterapia 10 años. No soy muy partidario de eso personalmente. Bien, pasan en psicoterapia durante 10 años, pero mientras tanto tienes a alguien más en tu maldito campo causando problemas. Ha habido personas que han sido excluidas de los mítines y cosas así. Eso ha sucedido, pero en cierta forma estamos intentando hacer algunas cuestiones con delicadeza de las que tal vez no queremos hablar mucho, o que representan una subversión intencional. Hubo intentos del tipo de enviar a gente contra nosotros, no sé. En algún momento la policía trajo presos recién liberados y los llevó en autobuses al parque y les dijo, aquí hay comida gratis. No es solo que esta sociopatía aparezca naturalmente si usted tiene a la gente en un campamento. Hubo un intento muy directo de tratar de subvertirnos y nos dieron la posibilidad de elegir, o empezar a invadirnos o convertirnos en un modelo de bienestar social en el que nosotros nos ocupáramos de esas personas, que es otra cosa que comenzó a suceder.
¿Cómo Ocupa Londres impidió que los estafadores sociales patológicos, que tenían tanta labia, que eran buenos para decir una cosa a una persona y otra a otra, extendiendo rumores de manera tan indecente, subieran a lo alto? ¿O lo han hecho? Bueno, creo que... Bueno, si tiene una meta, es muy fácil de hacer. Pero si se trata de un movimiento horizontal, es realmente muy duro. Me refiero al daño a gran escala que un sociópata podría causar. Es lo que siempre digo sobre el anarquismo. Cuando la gente pregunta qué pasa con las personas que simplemente no se preocupan por nadie más y que son estúpidas y egoístas. Y le contesto, pues sí, pero al menos no terminarán en los ejércitos, ocupando altos cargos. En realidad, una persona así puede causar mucho daño, si no hay una estructura que pueda controlar la ascensión. Estoy de acuerdo con la opinión de William F. Buckley. Una vez dijo que prefería que sus gobernadores fueran las primeras 300 personas de la guía de teléfonos, antes que las personas que estaban luchando por los escaños en el Congreso. Estoy de acuerdo con él. Probablemente le saldría mucho mejor el trabajo. Finalmente quisiera decir, da igual cómo nos gobernemos nosotros, pero tenemos que ser capaces de competir con los que buscarían gobernarnos de otra manera. Por supuesto. Por eso es tan importante tener un movimiento internacional y es lo que podemos ver. Quiero decir que se tiene la impresión de que el enemigo se está haciendo cada vez más globalizado y la única forma de desafiarlo es con movimientos globales. En este sentido, se hace cada vez más irrelevante si los estados compiten o no entre sí. Aaron. Tenemos la transformación más grande de la economía política global. Con toda esa deuda, los fondos fluyen al sur, al sudeste asiático. Eso va a acabarse de una sola manera. Occidente está en el declive. Es obvio para todo el mundo, excepto para los políticos occidentales. Es más que evidente, pero realmente no está claro. No está claro, tampoco realmente lo saben. Empezamos a hablar sobre los acontecimientos de 1989 y del dinero que nos sale de los cajeros. La gente se ríe, es muy obvio que se acabó la fiesta. Tiene sentido solo si ese 1% de ricos intenta apoderarse de toda la riqueza, si es que queda algo de ella. Pero si se echa un vistazo a la historia, parece poco probable que acaben con ella. I'm Julian Assange. Roger, I'll get you in constraint. Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets. These documents belong to the United States government. Been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike Pence. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Se está llevando una guerra furiosa por el futuro de nuestra sociedad. Es invisible para la mayoría de la gente. Por un lado está la red de gobiernos y corporaciones que espían todo lo que hacemos. Por el otro, están los cypherpunks, virtuosos activistas que hacen códigos y repercuten en la política pública. Este movimiento es el que generó WikiLeaks. Mis invitados son 3 amigos del movimiento cypherpunk. Ende Müller-Magun, de Alemania, Jeremy Zimmerman, de Francia, y Jacob Appelbaum, de Estados Unidos. Les quiero preguntar si el futuro del mundo es el futuro del Internet. Quiero echar un vistazo a las 3 libertades fundamentales, pues cuando entrevisté al jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, le hice una pregunta sobre... ¿Y qué tienen ahí arriba? Pues también está bajo una especie de arresto domiciliario y no puede dejar su sitio clandestino. No estoy seguro de que podamos hacer una comparación. Por favor, no hagas esa comparación. Puedes cortar esta parte, ¿verdad? Quiero volver a estas 3 libertades fundamentales. La libertad de comunicación, la libertad de movimiento y la libertad de interacción económica. Así que si miramos la transición de nuestra sociedad global al Internet, cuando hicimos esta transición, la libertad de movimiento personal quedó esencialmente inalterada. La libertad de comunicación ha mejorado mucho en cierto sentido, porque ahora podemos comunicarnos con muchas más personas. Pero, por otra parte, ha empeorado significativamente porque ya no existe privacidad
y nuestras comunicaciones pueden ser espiadas y son guardadas. Y como resultado pueden utilizarse contra nosotros. La privacidad está disponible, pero acarrea un costo. Sí, es una especie de militarización de estas interacciones y de nuestras interacciones económicas que han sufrido precisamente las mismas consecuencias. Julián, es correcto lo que dices, pero no estoy seguro de que podamos realmente marcar una diferencia entre el punto 2 y el punto 3. Porque Internet ahora es una infraestructura en todos los aspectos de nuestra vida, sociales, económicos, culturales, políticos, en fin, de todos. Por eso, cualquiera que sea la arquitectura de la comunicación, el dinero es solo una parte. Quiero decir que se trata simplemente del uso de Internet. Andy, por muchos años has estudiado criptografía en comunicación telefónica, llamadas telefónicas seguras. La vigilancia masiva que se está aplicando en las telecomunicaciones. ¿Cuál es el estado actual en lo que se refiere a la inteligencia del gobierno, a la industria de la vigilancia? Pues sí, almacenamiento informático masivo significa guardar todas las telecomunicaciones que... ¿Quieres decir todas las llamadas de voz? Sí, todas las llamadas de voz, todas las conexiones por Internet. En realidad, tienes que comprender que si comparas el presupuesto militar con el costo de la vigilancia y el costo de los guerreros cibernéticos, los sistemas de armamento habituales cuestan mucho más dinero. Si los comparamos con guerreros cibernéticos o vigilancia masiva, que es muy barata. Es súper barata comparado con solo un avión militar de 100 millones. Sí, pero aquí hay dos cuestiones. También tenemos el ejemplo de Eagle, el sistema de la compañía francesa Amesis que se vendió a la Libia de Gaddafi. Y en los documentos comerciales se llamaba Mecanismo de Intercepción Nacional. Es una caja grande, la colocas en algún lugar y escuchas todas las comunicaciones de la gente. Podemos discutir sobre tecnología. Estoy muy interesado en esto. Hace 10 años esto parecía fantasía. Se pensaba que solo personas paranoicas podían creer en esto. Pero el costo de hacerlo ahora se ha reducido tanto que hasta los países como Libia, con relativamente escasos recursos, pueden permitirse una tecnología francesa. Exactamente. Ahora es un hecho. La tecnología posibilita la vigilancia total de cada comunicación. Luego, la otra cara de la moneda es lo que hacemos con esto. Podríamos reconocer que para lo que llamamos objetivos tácticos puede existir un uso realmente legítimo. Los investigadores que buscan a los chicos malos y organizaciones de delincuentes pueden necesitar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, el derecho a utilizar tales instrumentos. Pero la cuestión es cómo establecer esta supervisión judicial. Cómo establecer que los ciudadanos controlen el uso de estas tecnologías, y ya es una cuestión política. Y cuando nos acercamos a esos temas, como hemos mencionado, tenemos a los políticos que solo firman algo sin entender la tecnología que se usa. Por eso hay tanto jaleo sobre la guerra cibernética, porque algunas personas que tienen el poder empiezan a hablar de la tecnología como si la entendieran. Y toda esta gente que habla de la guerra cibernética, ninguno de ellos, ni una sola persona, habla sobre la construcción de la paz cibernética, ni de ninguna cosa que tuviera que ver con esa construcción de la paz. Solo hablan de la guerra, porque es su negocio, y por eso tratan de atar esto a la tecnología. Así que cuando no controlamos la tecnología, estas personas que quieren utilizarla para sus objetivos, especialmente para la guerra, abren el camino hacia cosas bastante aterrorizantes. Así que veo que se está militarizando el espacio cibernético porque tenemos intercepción a través de las fronteras nacionales. Sistemas Target. Y tenemos hackers militarizados que trabajan sin cesar con programas para atacar varias secciones del Internet y espiar varias secciones de Internet. Puedo llevarte la contraria respecto al uso de los hackers en este contexto. Estás hablando de los soldados que utilizan los computadores como medios militares. Eso ni es piratería informática, ni esos son hackers. Bien, no entremos en la definición de hacker, pero lo más importante es que se trata de la vida de gente civil. No vemos tanques que entran. Bueno, esta sala puede ser un caso aparte, pero la mayoría de la gente no ve tanques o micrófonos ocultos entrando en sus salas de estar normalmente o hasta en sus comunidades locales. Pero ahora publicamos toda nuestra vida privada en Facebook. Comunicamos por Internet. Comunicamos por móviles que ahora están vinculados con el Internet
Y los militares tienen el control, o las agencias de inteligencia controlan estos datos y los examinan. Así que es una especie de militarización de la vida civil. Exactamente. La pregunta es si debemos reglamentar la compra y la posesión de estas tecnologías o usarlas. ¿Estás hablando del equipo de intercepción que se puede utilizar en todo un país o una ciudad? O... Como las armas nucleares. No puedes venderlas fácilmente y algunos países pueden querer construirlas y pueden enfrentarse a problemas. Es una tecnología reglamentada y su uso también está reglamentado. Así que creo que la discusión puede ser sobre si tenemos que considerar esta tecnología como una tecnología de guerra. Es un arma. No hay ninguna duda de que es un arma en lugares como Siria o Libia. Utilizan este equipo de vigilancia para perseguir a personas políticamente en Libia y persiguen a las personas en el Reino Unido utilizando el equipo francés, que se considera ilegítimo en Francia, y lo vendieron conscientemente. No lo pudieron esconder. Pues los capturaron con sus propios documentos internos, con los archivos secretos, ¿no? Jeremy. Los hombres de Estado y los civiles realmente es un tema importante que cuestiona la misma estructura de las democracias y su funcionamiento. Pero ¿no es ahora el momento adecuado para recordar que existe también vigilancia privada y recopilación masiva de información privada? Pues miren Google. Si eres un usuario común, Google sabe con quién te comunicas, a quién conoces, qué buscas. Probablemente sabe tu orientación sexual, tu religión, filosofía. Sabe más que tu madre y tal vez más que tú mismo. Google sabe cuándo estás conectado y cuándo no. ¿Sabes qué estabas buscando hace 2 años, 3 días y 4 horas? No lo sabes, pero Google lo sabe, ¿verdad? No, en realidad trato de no usar Google precisamente por estas razones. Pero quiero decir que no es solo la vigilancia patrocinada por el Estado. Es un tema de privacidad, de cómo la información se maneja por terceros y el conocimiento real de la gente de lo que se hace con esta información. ¿Puedes contarnos de Facebook también, Jeremy? Pues en realidad no utilizo Facebook, así que no sé mucho de esto. Pero ahora, gracias a Facebook, puedes ver la actividad reciente de los usuarios que están encantados de compartir cualquier tipo de información personal y, desde luego, cuando ves a los adolescentes que publican fotos de ellos borrachos, tal vez no son conscientes de que esto significa que todo el mundo durante mucho tiempo, supuestamente, tendrá acceso a esta información. Y así Facebook hace su negocio al hacer borrosa la línea entre la privacidad, los amigos, la publicidad y hasta el almacenamiento de los datos que están destinados solo a tus amigos y seres queridos. Esta línea entre el gobierno y la corporación se está borrando. Si miramos la expansión en el sector de contratistas militares en Occidente durante los últimos 10 años, la Agencia de Seguridad Nacional, que es la principal agencia de espionaje en el mundo, tuvo 10 contratistas principales en sus listas con las que colaboraba y ahora tiene... Hace 2 años tuvo más de 1000. Así que se está extendiendo, borrando las fronteras entre el gobierno y... Y no se puede discutir que las agencias estadounidenses de espionaje no tengan acceso a toda la información almacenada en Google. Sí, lo tienen. Y toda la información de Facebook, así que de algún modo Facebook y Google pueden ser sus extensiones. ¿Has recibido citación? Bueno, sé que... Nosotros recibimos 2 ayer. En nuestro caso, con Twitter, desgraciadamente no puedo hablar de eso, porque en realidad no vivo en un país libre. También tiene el componente de restricción de información. Se ha descubierto que era inconstitucional, ¿no? No del todo. ¿Sabes? El caso de Twitter se hizo público cuando se nos denegó la estadía, porque dijimos que descubrir esta información al gobierno ocasionaría un daño irreparable, y ellos nunca se olvidarían de esta información una vez recibida. Y el gobierno dijo, entonces su estadía está negada. Twitter debe revelar esta información. Y estamos en un proceso de apelación concretamente sobre la clasificación de información, y no puedo hablar de esto porque estamos en proceso. Pero tal y como están las cosas en el momento, el tribunal descubrió que ellos dijeron que en Internet uno no debe tener expectativas de privacidad si voluntariamente revela información a terceros.
Y a propósito, todos en Internet son terceros. Y dicen que la situación es igual con la privacidad bancaria y los números telefónicos. Voluntariamente revelas el número a la compañía telefónica al utilizarlo y lo sabías, ¿verdad? Pero al usar el teléfono, obviamente dices, no tengo expectativas de privacidad cuando marco estos números. La gente no entiende cómo funciona Internet. Tampoco saben cómo funcionan las redes telefónicas. Pero los tribunales han dictaminado constantemente que es así. Es una locura imaginarse que revelemos todos nuestros datos personales a estas compañías y luego las compañías se privaticen por la policía secreta. En el caso de Facebook, hemos democratizado la vigilancia y en vez de pagar a la gente como lo hizo la Stasi en tu país, los recompensamos con cierto tipo de cultura y ahora están atrapados en ella. ¿Sabes? Denuncian a sus amigos, que este se comprometió y aquel se divorció. Oh, ahora sé a quién llamar, ¿verdad? Y en esto consiste la diferencia entre la política de privacidad y privacidad por planteamiento del diseño para crear sistemas de seguridad. Es decir, cuando tratas de acosar a las personas y sabes que vives en un país que explícitamente acosa a la gente, entonces, si Facebook hubiera puesto sus servidores en la Libia de Gaddafi o en la Siria de El Assad, sería absolutamente negligente. Así que al saber que en realidad estas compañías tienen una gran responsabilidad ética que surge del hecho de que están construyendo estos sistemas y han hecho una elección económica principalmente para vender a sus usuarios, y aquí no se trata de la tecnología, no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de economía, y han decidido que es más importante colaborar con el Estado, vender a sus usuarios, violar su privacidad, ser parte del sistema de control y recibir remuneraciones por ser parte de la cultura de vigilancia, ser parte de este sistema de control que oponerse a él. Así que lo construyeron. Son su parte y son sus cómplices. Quiero hablar de esto. Veo una diferencia en las perspectivas del movimiento cypherpunk estadounidense y del europeo. Y creo que es muy interesante. La segunda enmienda a la Constitución estadounidense trata del derecho a portar armas. Hace poco, en un vídeo sobre el derecho de poseer armas que filmó un amigo mío en Estados Unidos, encima de una tienda de armas de fuego aparecía un letrero que decía, democracia cargada y armada. De este modo se aseguran de que no tienen un régimen totalitario. La gente va armada y si está hasta la coronilla, simplemente levanta las armas y retoma el control por la fuerza. Si volvemos a la elaboración de códigos criptográficos secretos que el gobierno no puede descifrar, en realidad era una especie de munición en esa guerra de los 90 que de hecho la ganamos para hacer que la criptografía estuviese disponible para todos. ¿En Occidente? Sí, es una guerra que en gran parte ganamos en cada navegador, pero que ahora tal vez no se menciona y ha sido tergiversada. Es la idea de que no podemos confiar en que el gobierno implemente las políticas que ha prometido y que por eso tenemos que utilizar como una especie de armas las herramientas ocultas, herramientas criptográficas que controlamos para que, si los ciphers son buenos, el gobierno no pueda meterse en nuestros mensajes por mucho que lo intente. Tal vez ponga micrófonos ocultos en las casas. La fuerza de la autoridad deriva de la violencia, pero uno tiene que saber de criptografía. La violencia no le va a resolver ese problema matemático. Exacto. Y eso es clave. No significa que no te puedan torturar o poner un micrófono en tu casa o registrarla, pero si encuentran un mensaje encriptado, no importa que tengan la fuerza o la autoridad como respaldo en todo lo que hagan, no podrán resolver así el problema matemático. Así son las cosas. Y esto no es comprensible para la gente que no tiene nada que ver con la tecnología y hay que explicárselo más detenidamente. Si pudiésemos resolver todos esos problemas matemáticos, sería otra historia. Y por supuesto, si cualquiera pudiese hacerlo, el gobierno también podría. Pero en eso consiste la diferencia. Es lo que cambia todo. Pero al igual que el hecho de que se pueden hacer bombas atómicas, es real el hecho de que se pueden generar problemas globales que incluso los estados más fuertes no podrán resolver de forma directa. Y creo que eso fue muy popular entre los libertaristas de California y otros que tienen fe en este tipo de democracia cargada y armada. Y aquí tenemos una manera muy inteligente de hacerlo de un par de individuos que con la criptografía se enfrentan al poder absoluto de las superpotencias mundiales. ¿Y lo seguimos haciendo? Tal vez un poco. Pero creo que el posible resultado de todo esto es que son fuerzas económicas y políticas realmente tremendas.
como decía Jeremy. Y la eficiencia real de sus tecnologías en comparación con los seres humanos provocará que poco a poco acabemos en una sociedad bajo vigilancia totalitaria. Con la palabra totalitaria, quiero decir vigilancia total. Y probablemente quedarán las últimas personas libres que saben cómo utilizar la criptografía para luchar contra ese control global. ¿Nos estamos moviendo en esta dirección? Primero, si lo miramos desde la perspectiva del comercio, estoy convencido de que este campo está sin explorar. Puede que para las empresas haya motivos económicos para desarrollar herramientas que darán a los usuarios la posibilidad de controlar sus mensajes e información. Puede que sea una de las maneras de resolver el problema. No estoy seguro de que funcione por sí sola, pero puede que ocurra y aún no lo sepamos. También es interesante que estés hablando del poder que en cierta medida tienen los hackers. Y digo los hackers en el sentido primario de la palabra, no criminales. Un hacker es un entusiasta de la tecnología. Es alguien al que le gusta saber cómo funciona para no ser un esclavo de ella, sino hacer que funcione mejor. Supongo que cuando tenían 5 o 7 años, tenían un destornillador y trataban de abrir los dispositivos electrónicos y ver qué tenían dentro, ¿no? Pues eso es ser un hacker. Y los hackers crearon Internet por muchas razones. También porque era divertido. Y lo desarrollaron y nos lo regalaron a todos. Así que compañías como Google y Facebook se dieron cuenta de que podían montar un negocio recopilando información personal de los usuarios. Pero aún vemos que los hackers tienen en sus manos una forma de poder. Y lo que es de mayor interés para mí es que hoy en día vemos que esos hackers van ganando influencia incluso en la arena política. En cuanto a la radicalización política de la juventud del Internet, sobre todo en los últimos 2 años. Tú has viajado por todo el mundo hablando con la gente que quería anonimidad y privacidad de parte de su propio gobierno. Tienes que haber observado este fenómeno en muchos países. ¿Es algo importante? Claro, creo que es primordial. Fui a Túnez después de la caída del régimen de Ben Ali. Y allí se está produciendo la concienciación. Creo que te equivocas al decir que eso ocurrió en el último par de años. Y siento decirlo en tu propio programa. Pero tú eres parte del proceso de la radicalización de mi generación. Yo sería la tercera generación de los cypherpunks si estuviese metido en esto. Y el trabajo que hiciste con Ralph sobre el sistema de archivos Rubber-Hose, en parte fue lo que me inspiró para trabajar sobre el criptoanálisis. El sistema de archivos cifrados que escribió fue la respuesta a las fuerzas de investigación reglamentarias del Reino Unido, donde el Estado decidió que una regulación negativa era la respuesta a la criptografía. Ya sabes, cuando podían saber tu contraseña. En caso de Julian, cuando crearon esto, fue porque los regímenes opresivos torturaban a las personas para que les dijeran las contraseñas, y tenían que decir varias para que no les torturaran. Y cuando vi que eso existía, me di cuenta de que podíamos usar la tecnología para que la gente pudiese cambiar el mundo cada día. Y el movimiento cypherpunk se remonta mucho tiempo atrás. Ya sabes, esa lista de correo antigua, los correos de Tim May, y si leemos tus antiguas publicaciones. Quiero decir, con esto empezó toda una generación de personas que se volvían cada vez más radicalizadas, porque se daban cuenta de que ya no estaban disociadas, que podían literalmente tomarse su tiempo en escribir un programa que podría dar ciertos poderes a millones de personas. Pero el uso de esas herramientas tiene algunas consecuencias no intencionadas, porque la gente que creó Google no lo hizo con la intención de crear la mayor máquina de vigilancia que ha existido jamás, pero fue eso lo que se creó. Y cuando la gente se dé cuenta, van a empezar a enviar cartas a la seguridad nacional, ¿no? Creo que hay 3 cosas importantes que has mencionado. ¿Solo 3? Sí, entre otras. Una es el régimen autoritario y el poder que tiene en la era de las tecnologías digitales. En caso del régimen de Ben Ali es obvio, y se puede observar también en muchos otros regímenes,
Uno puede dictar cuál es la información que la gente puede saber y quiénes son las personas con las que se puede comunicar. Es un poder enorme y hay que ponerse a él. E Internet. El Internet gratuito es una herramienta de resistencia. Otro punto es, bueno, tú eres experto en eso, crear herramientas para una tecnología mejor. Una tecnología que pueda eludir problemas como la censura. Es también crear herramientas que sean parte de la infraestructura que nos ayude a derrocar a dictadores así. Y otro asunto son los cuentos de los políticos. Ese pretexto que utilizan cada día a través de los medios de comunicación. Bueno, vamos a morir todos en manos de los terroristas, así que necesitamos la ley patriota. La pornografía infantil está por todas partes. Los pedófilos nazis están por todo Internet. Así que necesitamos censura. Los malditos pedófilos nazis. Sí, la página pedonazi.com ya está reservada. Y van a morir los artistas y ya no habrá cine. Así que tenemos que otorgarle a Hollywood el poder de censurar Internet, etc. Así que creo que, una vez más, Internet es una herramienta que puede ser el antídoto de los cuentos de los políticos. Esa narrativa se basa en las emociones, en que sean espontáneas y no den tiempo a reaccionar. La información aparece y desaparece en un marco de 24 horas y se sustituye por otra. Con Internet tengo la sensación de que estamos creando lo que yo llamo el tiempo cibernético. Dado que el maravilloso Internet no olvida nada, día tras día a lo largo de los años, podemos crear dosieres y es lo que estuvimos haciendo con el ACTA durante los últimos 3 años. Trazamos nuestra propia línea política con el tiempo cibernético, el análisis preciso, el duro trabajo y conectando a las personas entre sí para que participen en esto. Nosotros ganamos la narrativa, pero detrás de las cortinas se crearon tratados bilaterales que persiguen el mismo objetivo por todos los medios, y eso es destructivo. Creo que hay que recalcar que las personas que luchan contra el ACTA en realidad están utilizando la tecnología que les permite oponerse. Pero lo importante de esto es la comunidad de personas corrientes y no el parloteo sobre la tecnología. Lo que importa es que la gente se involucre en esa narrativa y la cambie mientras tiene la posibilidad de hacerlo. Y el factor humano es el más importante. Al igual que es importante el hecho de que Wikileaks publicara documentos que permiten hacerlo y de que se trate de compartir información. Pero es la gente la que toma esa información importante y la mueve, porque siempre queda el argumento de que estamos viviendo en un régimen democrático, de que somos libres, de que estamos gobernados por nuestro consentimiento. Y cuando todo el mundo entienda qué es lo que está pasando y descubra que no es algo que nosotros consentimos, entonces será muy difícil seguir con eso y aprobar esas supuestas leyes y hacerlo todo sin el consentimiento de la gente gobernada. Se trata de aumentar el coste político de esas decisiones erróneas para aquellos quienes las toman. Sí, y lo podemos hacer todos juntos mientras tengamos Internet gratis. Espere. Antes de pasar a aspectos negativos. I'm Julian Assange. Roger, I'll get you into strength. Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets. These documents belong to the United States government. Been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike Pence! Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Se está llevando una guerra furiosa por el futuro de nuestra sociedad. Es invisible para la mayoría de la gente. Por un lado está la red de gobiernos y corporaciones que espían todo lo que hacemos.
Por el otro, están los cypherpunks, virtuosos activistas que hacen códigos y repercuten en la política pública. Este movimiento es el que generó Wikileaks. Mis invitados son 3 amigos del movimiento cypherpunk. Ende Müller-Magun, de Alemania, Jeremy Zimmerman, de Francia, y Jacob Eppelborn, de Estados Unidos. Les quiero preguntar si el futuro del mundo es el futuro del Internet. Espere. Antes de pasar a aspectos negativos, por favor, me gustaría estar de acuerdo contigo. Creo que son problemas estructurales y vitales para cualquier cosa que defendamos, y esto es un mensaje que tenemos la responsabilidad de transmitir al público, porque lo entendemos como hackers que somos, como técnicos que construyen Internet cada día y que juegan con él. Saben, hay una cosa buena sobre los gobiernos, y es que nunca son una unidad, sino una pluralidad. Eso es finalmente lo que nos salvará del gran hermano, porque va a haber demasiados que quieran ser el gran hermano y tendrán luchas entre ellos y demás. Yo no creo, Andy. Creo que hubo un tiempo en el que tuvimos élites nacionales que eran competitivas entre sí y ahora están conectando y están elevando sus perspectivas. Están conectando. Tienes razón en cuanto a eso. No estoy seguro de si realmente nos van a guardar las espaldas, pero hay una posibilidad de conservar nuestra propia identidad. Quiero decir que debemos apegarnos a nuestra propia infraestructura. Eso es lo importante que hay que aprender aquí. Creo que por eso las guerras de derechos de autor son tan esenciales. Porque con las tecnologías de red de pares desde Napster, en el 99, la gente lo entendió que al compartir archivos entre individuos... Eres un criminal. No, se construye una cultura mejor. La gente que lo practica... No, eres un criminal. Ese es el cuento. No. Pero tú construyes una mejor cultura para ti mismo. Todo el mundo usará Napster. La historia de la raza humana y la historia de la cultura es la historia de la copia de ideas. Exactamente. Modificándolas y procesándolas más allá. Y si a eso le llamas robar, entonces estás en... Desde 1950 hemos tenido una cultura industrial. Nuestra cultura ha llegado a ser una especie de producto industrial. Se llama restringir tus pensamientos. Bien. Estamos alimentando al troll aquí porque está jugando a ser el abogado del diablo y lo está haciendo muy bien, pues sí. Es una estupidez tan obvia. Sí, es una estupidez. En el idioma político se le llama robar. Pero yo quiero destacar una cosa aquí, que cualquiera que usó el Napster en el 99 se convirtió en un admirador de la música y después fue a conciertos y llegó a convertirse en una especie de consejero al decir a todo el mundo, deberían escuchar a esas personas o deberían ir a ese concierto, etc. Y cuando se trata de compartir cultura, es exactamente lo mismo que compartir conocimiento, pues tenemos ejemplos en los que los servicios descentralizados y el hecho de compartir entre individuos hace las cosas mejores. Y el ejemplo clásico es el abogado del diablo al que jugabas, cuando una industria viene y dice, esto es robar, y esto significa matar a todo el mundo, matar a los actores, matar a Hollywood, matar al cine, matar a los gatos y todo. Y yo, una vez más, tengo que estar en desacuerdo con el abogado del diablo al que tú has estado jugando antes. Algunos miembros conservadores del Parlamento Europeo ahora lo entienden. Entienden que los individuos, cuando comparten cosas, cuando comparten archivos sin un beneficio, no deben ser procesados, no deben ir a prisión, no deben ser castigados. Todos hablamos de la privacidad de la comunicación y el derecho a publicar, y eso es algo bastante fácil de entender. Tiene una larga historia, y de hecho a los periodistas les encanta hablar de ello, porque protegen sus propios intereses. Pero si comparamos ese valor con el valor de la privacidad y la libertad de la interacción económica, de hecho, cada vez que vemos una interacción económica, cada vez que la CIA detecta una interacción económica, pueden ver que ha sido este grupo desde esta ubicación a este grupo en esta otra ubicación, y tienen cifras de ese valor y de la importancia de la interacción. Entonces, ¿no es realmente la libertad o la privacidad de interacciones económicas más importante que la libertad de expresión? Eso ha sido duro. Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, si tienes $10 millones de presupuesto para espionaje, puedes controlar los correos electrónicos de la gente o puedes tener una vigilancia total de las interacciones económicas. ¿Cuál preferirías? Lo que dirían es, ok, haremos que los pagos y el sector bancario pasen por Internet.
Así que tenemos a todos, y lo hacen. De hecho, en los cables había una información curiosa que decía que el gobierno ruso intentó negociar que los pagos con Visa y Mastercard de los ciudadanos rusos en territorio de Rusia se procesaran en Rusia, pero Visa y Mastercard lo rechazaron. Bueno, el poder de la embajada estadounidense y de Visa, ambos combinados, fue suficiente para impedir que incluso Rusia creara su propio sistema de tarjetas de crédito interno y que siguiera. Eso quiere decir que incluso los pagos de los ciudadanos rusos en territorio de Rusia, en tiendas rusas, se procesarán en centros de datos estadounidenses. Así, el gobierno estadounidense tendrá el control jurisdiccional, o por lo menos el interno. Sí, es decir, que si Putin va a comprarse una Coca-Cola, en 30 segundos lo sabrán en Washington. Y eso, por supuesto, es una situación muy insatisfactoria, independientemente de que me guste o no Estados Unidos. Tener un centro donde se almacenan todos los pagos es un problema importante y un fenómeno peligroso, porque de hecho admite cualquier tipo de uso de estos datos. Bueno, cuando hablo de sistema computerizado, quiero decir que es una de las cosas fundamentales que reconocen los CryptoPunks, que es un sistema que define la situación política. Así que tienen una estructura centralizada. Aunque la dirijan las mejores personas del mundo, la usarán los malnacidos, y esos malnacidos con su poder hacen lo que los diseñadores originarios nunca harían. Y no importa dónde miremos, especialmente lo podemos ver en sistemas financieros que realmente, incluso si la gente tiene las mejores intenciones, no importa. Quiero decir que el sistema computarizado es la verdad de Internet con respecto a las comunicaciones, los así llamados sistemas de interceptación legal, que son solamente una manera bonita de decir que espían a la gente. Claro, creo que este producto fue creado. Bueno, la interceptación legal es un eufemismo. Sí, como un asesinato legal. ¿Has oído sobre los ataques aéreos de control remoto contra ciudadanos estadounidenses ordenados por el presidente de Estados Unidos, Obama? ¿Has oído que mató al hijo de 16 años de Anwar al-Awlaki en Yemen? Eso es un asesinato legal. Bueno, la así llamada interceptación legal es lo mismo. Simplemente se añade la palabra legal a cualquier cosa y luego se convierte en algo legítimo solamente porque el Estado lo hace. Y lo que queríamos hacer los CryptoPunks era crear sistemas de compensación recíproca de una manera realmente libre y donde fuera imposible interferir. Y de igual manera, asuntos financieros, donde es más peligroso trabajar. Quiero decir que hay una razón por la que la persona que creó la moneda electrónica, Bitcoin, lo hizo de forma anónima. Con el dinero es mucho más complicado. Tenemos las llamadas leyes contra el blanqueo de dinero y demás. Y nos dicen que, aparte de eso, las organizaciones terroristas y del narcotráfico están abusando de la infraestructura para hacer cosas malas. De hecho, sería muy interesante tener más empresas de supervisión y que los gastos gubernamentales fueran transparentes en este tipo de asuntos. Pero entonces surge la cuestión, ¿qué obtendremos si aseguramos un total anonimato solamente del sistema monetario? ¿Qué sucederá realmente? Creo que eso podría llevar aquí y allí a situaciones curiosas, donde la gente pudiera relajarse y decir con calma, ¿saben? Puedo alzar mi voz, puedo ir al Parlamento, pero también puedo comprar a los políticos que... Estás describiendo Estados Unidos, ¿verdad? Aquí pienso que hay un grave problema. ¿Estás seguro de que es un problema, Jeremy? Quizás en realidad es un buen tributo que aquellas industrias productivas... Creo que voy a abogar por tomar vodka o whisky. Jeremy, vamos a ver si puedes terminar tu frase sin... Contrólanos, maestro troll. Esas industrias que son productivas, que producen riqueza para toda la sociedad, porque son productivas, tienen dinero para asegurarse que continuarán siendo productivas. Y esa legislación aleatoria, la legislación aleatoria que surge tras la creación de mitos políticos, no limita sus actividades productivas. Y la mejor manera de no limitar sus actividades es comprar a los congresistas y usar la potencia de su industria para modificar la ley, para que la naturaleza de la productividad de la industria siga. Bien, yo contesto a esta. ¿Están preparados? No. ¿Por qué?
Existen varias razones, y una de ellas es de carácter extremadamente negativo. Así, por ejemplo, creo que el mayor financiador de la campaña política en el estado de California es el sindicato de guardias de prisión y, en parte, su apoyo a unas leyes más duras. Está motivado no por su preocupación por el Estado de Derecho, sino porque aparecerá un incentivo más de trabajo. Así que, si se ve que estas personas promueven la creación de más prisiones, el encarcelamiento de más gente, sentencias más largas, ¿qué es lo que están haciendo en realidad? Lo que hacen es aprovecharse del beneficio que reciben por su trabajo y extender el monopolio que les concede el Estado para hacer lo que les está permitido. Así que lo usan solamente para transferir riqueza de industrias realmente productivas a industrias que no son productivas. Puedes resumirlo de ese modo, puedes resumirlo. Pero quizás eso es solo una pequeña parte. Quiero decir, sabemos que todo el sistema tiene sus abusos. Si quieres agentes libres que solo se involucren en la transferencia de riquezas, puede ser solo un elemento pequeño. De hecho, la mayoría de las presiones, la mayor influencia en el Congreso, procede de industrias productivas que se aseguran de que las leyes sigan favoreciendo sus intereses para seguir siendo productivas. Creo que te olvidas. Me refiero a la pregunta, ¿cuál es la política aquí? ¿Cuál es la manera correcta de proponer estas cosas? Simplemente me pregunto si no podríamos de alguna forma estandarizar la práctica actual en Estados Unidos, desformalizarlo de modo que simplemente compraras a los senadores. No. Vamos a asumir que tenemos dinero. Vamos a asumir que tenemos dinero para comprar. Sí, y que todo está abierto y eres el mejor postor y cada uno va a la subasta. Pero la industria de armas todavía tendría más dinero. Cada uno va a la subasta. Creo que no lo harían. En realidad creo que el complejo industrial militar sería relativamente marginalizado porque su habilidad de operar a puerta cerrada en un sistema que no está abierto a la oferta en el mercado general es en realidad más alta que la de otras industrias. Esperen. Simplemente quiero... No se puede referir a la cuestión de transparencia de la cual él acaba de hablar, porque hay una desigualdad fundamental. Pero vamos. Sí, pero por favor. No. Jeremy, tienes que decirme qué es la desigualdad fundamental. Quiero decir que tú eres el chico francés en la habitación. Dale. Cuando dices, vamos a dejar que los actores dominantes decidan cómo será la política, puedo responderte desde la retrospectiva de lo que ha sido Internet en los últimos 15 años, donde la innovación era así llamada de abajo hacia arriba, donde nuevas prácticas emergen de la nada, donde un par de chicos en un garaje inventaron una tecnología que se expande como... Prácticamente para todo. Para Apple, para Google, para todo. Para YouTube. Para todo. Todo lo que pasó en Internet simplemente se disparó después de ser desconocido durante unos meses o años atrás. Así que no podías predecir cuál sería la siguiente innovación. En este contexto, mi punto de vista es que la política tiene que adaptarse a la sociedad, y no al revés. Tenemos la impresión con las guerras de derechos de autor que el legislador trata de hacer cambiar toda la sociedad, adaptarla a un marco definido por Hollywood. Dicen que lo que tú haces cuando estás con tu nueva práctica cultural simplemente es moralmente incorrecto. Entonces, si no quieres pararlo, nosotros elaboraremos instrumentos legales para que dejes de hacer lo que tú crees que es bueno. Este no es el modo de hacer buena política. Entonces, estoy convencido que cuando tú permites a los actores industriales más poderosos decir qué política tiene que haber, no vas por el camino correcto. ¿Y puedes hablar un poco sobre tu detención en un aeropuerto en Estados Unidos? ¿Y por qué pasó esto? Bueno, sabes, ellos afirmaron que eso pasó porque... Yo sé el por qué, pero sabes, hablando sobre tu tema, depende de cuándo, ¿sabes? Ellos siempre me dan diferentes respuestas, pero normalmente ellos dan una respuesta que es uniforme en todos los ámbitos, y dicen, porque nosotros podemos. Y yo digo, bueno, yo no discuto su autoridad. Bueno, yo sí discuto su autoridad, pero no lo estoy haciendo ahora. Yo simplemente quiero saber por qué me está pasando a mí. Ahora quiero decir, la gente me dice todo el tiempo, bueno, ¿no es evidente? Trabajas en Tor, estás sentado al lado de Julián. ¿Qué esperabas? Bueno, por ejemplo, algunas personas literalmente me decían, ¿qué esperabas al asociarte con gente como esa? También me decían tonterías como, acuérdate del 9/11, ese es el porqué. O es porque queremos que contestes a algunas preguntas, o este es el lugar donde tú tienes la mínima cantidad de derechos. Nosotros lo afirmamos. Y las cosas que ellos hacen en esta situación, como negar el acceso al abogado, te niegan el acceso al baño, pero te dan agua. Bueno, te dan algo para tomar un tipo de diurético para convencerte de que tú realmente quieres colaborar con ellos de alguna forma. Ellos hicieron todo esto para presionar por razones políticas.
Me hacían preguntas sobre mi opinión sobre la guerra en Irak, mi opinión sobre la guerra en Afganistán. Bueno, ¿sabes? Básicamente todos estos pasos. De algún modo, ellos repitieron las tácticas del FBI durante el programa de contrainteligencia. Por ejemplo, donde ellos especialmente trataban de afirmar su autoridad a través de su autoridad, para cambiar las realidades políticas en mi propia vida y tratar de presionarme no solo para cambiarlas, sino también para darles algún acceso especial a lo que estaba pasando en mi cabeza. Y ellos se apoderaron de mi propiedad, ¿sabes? Yo ni siquiera en realidad, ni siquiera tengo la libertad de discutir todas las cosas que me pasaron. Esto es lo que te ha pasado a ti, pero los chinos con los que hablo, cuando hablan sobre el gran contrafuego de China, en Occidente hablamos de esto en términos de censura, y están bloqueando a los ciudadanos chinos la posibilidad de salir y leer lo que se dice sobre el gobierno chino en Occidente y por los disidentes chinos. Pero su preocupación en realidad no es sobre la censura. Su preocupación es que para tener censura en Internet, tiene que haber vigilancia en Internet para poder controlar lo que alguien esté viendo. Para saber si está permitido o no, tienes que verlo, y por eso, si lo estás viendo, lo puedes grabar todo. Y eso ha tenido un tremendo efecto escalofriante entre los chinos. Creo que simplemente es importante recordar que la censura y la vigilancia no son problemas de otros lugares, ¿sabes? A los occidentales les gusta hablar de que los iraníes, los chinos y los norcoreanos necesitan anonimidad, libertad y todas estas cosas que nosotros ya tenemos aquí. Y es muy importante saber que en realidad no son solo los regímenes opresivos, porque si resulta que estás en el escalón más alto de cualquier régimen, no es opresivo para ti. ¿Resulta bien? Pero quiero decir, nosotros creemos que el Reino Unido es un lugar perfecto. Nosotros creemos. Generalmente la gente piensa que Suecia es un lugar muy bueno y todavía se puede ver que cuando caes en desgracia de la gente del poder, y lo sabes, no terminas en una posición favorable. Pero quiero decir, todavía estás vivo, ¿sí? Entonces, claro, es un símbolo que es un país libre, ¿cierto? Mi punto de vista es... Quizás deberíamos hablar sobre esto, quiero decir, la censura. ¿En Suecia? No, la censura de Internet en Occidente. Con Wikileaks hubo este caso cuando la gente no podía, ni siquiera en la acusación contra ti, no podía leer los documentos, y Bradley Manning... Sí, entonces los fiscales estadounidenses, entonces el Pentágono, creó un sistema de filtración para que cualquier correo electrónico enviado al Pentágono con la palabra Wikileaks se filtrara. Así que cuando la acusación intentaba procesar el caso, por supuesto, enviaba correos de un lado a otro sobre Wikileaks y no recibían las respuestas porque llevaban la palabra Wikileaks en ellos. Lo que nos lleva a... Espera un segundo. A la cuestión realmente básica. ¿Hay información negativa que nos afecta? Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, ¿queremos Internet censurado porque es mejor para la sociedad o no? E incluso, si estamos hablando sobre la pornografía infantil, puedes discutir diciendo, espera un momento, esta pornografía infantil se refiere al problema del abuso de niños, y para resolver el problema necesitamos conocerlo. Entonces... Es evidencia del crimen. Creo que la solución siempre es otra, no la censura. Cuando hablamos de pornografía infantil, ni siquiera deberíamos utilizar la palabra pornografía. Es una representación de las escenas del crimen de abuso de menores. Todos coincidimos en que debemos eliminar esas imágenes de Internet. Lo siento, pero me estoy revolviendo aquí. Es un poco frustrante escuchar el argumento que están defendiendo. Quiero rebatirlo, ¿sí? Porque lo que acaban de hacer es decir, quiero borrar la historia. Y ¿sabes? Tal vez sea un extremista en este caso y seguramente también en muchos otros, pero me voy a arriesgar aquí. Esto es un claro ejemplo de cuando la eliminación de la historia resulta perjudicial. Resulta que a través de Internet nos enteramos de que hay una epidemia de abuso infantil en la sociedad. Eso es lo que hemos aprendido con este tema de pornografía infantil, ya sabe. Creo que es mejor llamarlo explotación infantil. Vemos evidencias de ello. Creo que encubrirlo, borrarlo, es ridículo porque de hecho se puede aprender mucho sobre la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, se puede aprender. Y sé que obviamente nunca voy a tener una carrera en la política después de terminar esta frase, pero solo para ser francos, se puede saber quién lo está produciendo. Se puede saber qué personas son víctimas. Es imposible que la gente ignore el problema. Pero la respuesta no es destruir un medio o controlar ese medio. Se trata de, cuando se encuentran pruebas, enjuiciar los crímenes que el medio ha documentado. No es debilitar ese medio, no es paralizar a toda la sociedad por esto. Lo fácil es hacer ver que no existe y luego detenerlo y decir que se ha detenido un abuso que en realidad no se ha hecho. Andy, hablé recientemente con el presidente de Túnez y le pregunté sobre lo que iba a ocurrir con las grabaciones de los archivos del servicio de inteligencia
acerca de Ben Ali y me dijo, bueno, son muy interesantes y las agencias de inteligencia tendrían que, bueno, existe el problema de que son peligrosos y que tendría que sacarlos a la luz uno por uno. Pero en cuanto a esos archivos, él pensó que lo mejor para la cohesión de la sociedad de Túnez, lo mejor era mantenerlos todos en secreto para que no se entrara en el juego de las acusaciones. Eras un adolescente durante la caída de la Stasi en la Alemania del Este. ¿Puedes hablarnos sobre los archivos de la Stasi, sobre lo que piensas acerca de revelar los archivos de seguridad? Alemania tiene, probablemente, la agencia de inteligencia mejor documentada del planeta, o una de ellas. La seguridad del Estado alemana, de la Alemania del Este, con todos sus manuales, los documentos de procedimiento, de instrucción, de estudios internos, de formación interna, todos esos documentos son más o menos públicos. Creo que es algo muy bueno de lo cual aprender, y es lo que el presidente de Túnez debería considerar, que tiene que distinguir entre dos cosas. Una es el registro personal, y es de esperar demasiado que publiquen todos los registros personales que obtuvo la agencia de inteligencia anterior. Así que... ¿Seguiste la situación con Amdaula en Egipto? Donde la seguridad del Estado Nacional, 100.000 personas fuertes entraron, saquearon los archivos y muchos materiales salieron a la luz y se difundieron por el lugar. Y puedes comprar grabaciones por $2 en el mercado, descargarlos. Eso no ha destruido la sociedad egipcia. No, solo digo que entiendo que la gente no quiera que sus grabaciones personales se publiquen. Puedo entenderlo. Vamos a dar un paso atrás. Esencialmente sostienes que los datos son privados, cuando son limitados, y esto no es verdad. Por ejemplo, en mi país, 1 millón de personas tienen un permiso de acceso a los datos privados. 4,3 millones. ¿Cómo puedes llamarlo privacidad de datos? Este es el problema, que no es realmente el 100% secreto para todas las personas del planeta. Solo es secreto para las personas que... Es secreto para los que no tienen poder, pero no para los poderosos. Exactamente. Ahora podemos abordar un tema más amplio, y es que Internet ha conducido a una explosión de cantidad de información disponible para el público, lo que es extraordinario. Es simplemente extraordinario. Las funciones educativas son sencillamente extraordinarias. Por el otro lado, lo que no se ve es que la gente habla sobre Wikileaks y dice, mira, toda esa información gubernamental privilegiada que ahora es pública, el gobierno ahora ya no puede guardar ningún secreto, etc. Y yo digo, no es así. Wikileaks es la sombra de la sombra. De hecho, los grupos de poder tienen una cantidad de información secreta tan vasta. Ahora la cantidad de información pública disponible es mínima. Y el trabajo de Wikileaks es solo un porcentaje, una fracción de este material privado privilegiado. Cuando se mira el balance entre los poderosos abusadores que conocen cada transacción de las tarjetas de crédito del mundo, y estados en la sombra de la información que están empezando a desarrollar alianzas para interconectarse unos con otros y con los sectores privados, etc., ¿crees que Internet es una herramienta común de la humanidad para hablar consigo misma o es algo que aumenta el poder? ¿Cómo se está llevando a cabo esta batalla, Jeremy? En realidad estos temas están relacionados. Intentaré hacer un enlace con las conversaciones anteriores porque cuando hablamos de concentrar el poder, hablamos una vez más de estructura informatizada. Y cuando hablamos de la censura en Internet, se trata de la centralización del poder para determinar a qué tendrá acceso la gente y a qué no. Y de que si se trata de una censura gubernamental o si se trata de una censura privada es también un poder indebido. Ellos cambian la estructura de Internet de una red universal a una división de pequeñas subredes. Pero de lo que estamos hablando desde el principio son temas globales. Sea acerca de si se formará un verdadero sistema definitivo
o si se trata de corrupción, se ha de hablar de la geopolítica o la energía o el medio ambiente o lo que sea. Todo eso son problemas globales a los que se enfrenta la humanidad ahora. Y aún tenemos una herramienta en nuestras manos que nos permite una mejor comunicación, una forma de compartir conocimiento, una mejor participación en el proceso político y democrático. Lo que sospecho, es que un Internet global y universal es la única herramienta que tenemos entre manos. Para resolver los problemas globales. Para dirigir estos temas globales, y por eso esto es una lucha centralizada que tenemos que llevar a cabo, que todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo. Tenemos esa noción gracias a los CryptoPunks de que el código es la ley. En Internet, lo que puedes hacer viene definido por los programas existentes, porque los programas funcionan, y por ello, el código es la ley. Sí, absolutamente. La clave, que creo que tendría que asimilar la gente, especialmente si hay alguna persona de 16 o 18 años que desea hacer del mundo un lugar mejor, lo que tienen que saber es que se pueden construir alternativas y que cualquier persona, cualquiera, especialmente con Internet, tiene el poder de hacerlo en el contexto en que están y no es que tengan el deber de hacerlo, pero si desean hacerlo, pueden, que influirán en mucha gente, especialmente tratándose de Internet. Construir estas alternativas significa una ampliación, un incremento que, según creo... Así que especialmente para ti, si construyes algo, servirá para miles de millones de personas. Esto es lo que veo, es por lo que estoy aquí, porque si no te apoyo, ahora en lo que haces, ¿qué clase de mundo estoy construyendo? ¿Qué clase de mensaje transmito? ¿Dejaría que un montón de cerdos me acorralasen? De ninguna manera, nunca. Tenemos que construir y tenemos que cambiar eso. Debemos hacerlo. Como dijo Gandhi, ¿no? Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo.